Don Cristian Leal, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Hacía mucho que no nos reuníamos para hablar de nada. Sí, bastante. Fíjate cómo ha sido, que casi hasta se me olvida cómo se entraba a este sitio para grabar. O sea, con eso te digo todo. Eso que compartimos la cuenta. El ordenador, de hecho, me ha hecho volver a pedirle permisos al micrófono y a los auriculares, así que hazte una idea. Bien, vale, no empezamos bien entonces. En fin, como ya imaginaréis, hoy vamos a hablar de Paul W.S. Anderson, el Paul bueno para algunos, y lo hacemos con motivo del estreno de Tierras Perdidas, que se estrena, si no me equivoco, el 9 de mayo, porque hubo un cambio de fecha a última hora. Y por eso, como salimos tan eufóricos de la película, para bien o para mal, pero no es película que de estas que no deja indiferente, dijimos, ¿y por qué no hacemos también de paso un ranking, una tier list con las mejores películas o las peores, con todas las películas de Paul W.S. Anderson? Y aquí estamos. No sé si las Pues has sí. visto todas. Todas no. He visto antes que me has pasado la lista de las pelis que iban a ser y creo que hay una que es Shopping o Shopper, no sé cómo se llama, Sí, shopping, salir de que, tiendas. que no la he visto, y Death Race tampoco la he visto. Vale, pues entonces de esas me encargaré yo. Pero Pero ya adelanto que Shopping tiene un pase. Ahí la prometía cosillas. la intentaré ver porque ir de Race para tener ya la filmografía completa vista de Paul W. Anderson. Pero bueno, vamos por partes y la actualidad es lo que manda, así que vamos a hablar de Tierras Perdidas, la enésima película que dirige a Mila Jovovich, a su musa y su mujer, su compañera de vida, y con Dave Bautista, que salió escaldado de Marvel diciendo que quería hacer proyectos serios y le vemos en este tipo de producciones. Lo que ya no me queda claro es si ya estaba pactado esta película antes de ese comentario que hizo de Marvel, y me imagino que sí, porque lo último que se ha visto de Batista ha sido que pesa 500 kilos menos de músculo, o sea que si le veis ahora directamente ni se le reconoce a lo bueno de Dave Bautista. Y, y es eso, o sea, me hace gracia que haya dicho el comentario de me voy de Marvel para hacer proyectos serios, y lo primero que le vemos después es Tierras Perdidas de Paul W.S. Anderson, que no sé yo dónde está la seriedad en ese asunto. Bueno, a ver, en honor a la verdad, ha hecho, ha hecho otras cosas porque ha aparecido en Dune, por ejemplo, Hmm. en Llaman a la puerta, es decir, que sí es verdad que después de salir de Marvel, porque el tema es que lo que él decía, que Drax, el personaje que interpretaba, que era demasiado tonto, que era demasiado bolicón, y quería hacer personajes más serios y que no se rieran de él en las películas. Opinión suya, respetable como cualquier otra, pero vamos, creo que el único que pensaba que se rían de él era él. En fin, Sí. eh, que después de eso, sí es cierto que hizo dio un vuelco a su carrera y empezó sobre todo a trabajar con directores con bastante fuste y con historias que en apariencia podían tener una mayor trascendencia, no ser solo el típico producto comercial de factoría, aunque bueno, eso es tomarse muy a la ligera Guardianes de la Galaxia, que considero, al menos, y creo que Cristian estará de acuerdo conmigo, que dentro de Marvel es de las películas que con mayor sello de autor, con James Gunn. Pero bueno, que se puede entender que quisiera salir un poco de la vena más mainstream e intentar trabajar con otro tipo de directores, pero claro, me vendes la moto y luego acabas haciendo esto, pues bueno. Que ya podéis imaginar lo que pensamos de la peli. A ver, antes de eso, sí, yo Guardianes de la Galaxia sí la tengo cariño, y que es lo más autoral, y que aparte creo que su Drax era de los personajes más queridos que ha tenido el universo de Marvel. Incluso recuerdo estar jugando al juego de Vengadores, del que sacaron, digo de Vengadores, de los Guardianes de la Galaxia, el que sacaron, y incluso el personaje de Drax tiene esos toques cómicos que creo que le vienen bien. Y aparte, si dices que tu personaje querías que dejara de ser tonterías, bueno, yo qué sé, dentro de lo que era el imaginario de Guardianes de la Galaxia, todos tenían sus cosas, porque yo qué sé, tienes a Chris Pratt haciendo también sus cosas como Star-Lord, a Gamora haciendo sus bromas, a Rocket, a un árbol que solo sabe decir su nombre.
O sea, que dentro de ese juego, pero aparte creo que el personaje molaba y que tenía un número de fans bastante grande y es uno de los personajes, yo creo, más queridos de estos de Marvel. Y luego sí que tienes razón, que creo que de Llamen a la puerta es una cosa que me sorprendió mucho su personaje, el papel que tiene Mm, dentro. O sea, creo que ahí demostró que incluso puede, como él dice, ¿no? Que puede hacer otros tipos de papeles, no solo de tío musculado y que se enfrenta a todo, sino que me gustó bastante ese personaje. Y bueno, y aquí veremos qué es lo que nos depara en un futuro Dave Bautista, ahora que ya no es ese hombre, ese armario 4x4, sino a ver qué nos presenta a partir de ahora el bueno de Batista. sí, de momento tenemos estas Tierras Perdidas que se inspira, adapta un relato de George R. Martin, que al menos por mi parte no lo he leído, y después de ver la película tampoco me interesa mucho saber de qué va ese, ese relato. Y bueno, a partir de este lore de Martin, pues Paul Thomas, no, Paul W. S. Anderson, perdón, Thomas, Por favor. no quería confundirte. Pues montan esta suerte de western, podría ser Mm. un poco el tono, el tempo que tiene, mezclado con esta fantasía medieval, semi-steampunk, porque mete un poco de todo, porque estamos en un futuro muy lejano, pero que estos futuros inciertos, distópicos que volvemos atrás en el tiempo, en el que la magia vuelve a cobrar vida, pues un poco por ese lado, estos mundos atemporales que cogen las ruinas del actual para establecer sus ruinas, porque siempre pues como que causa un poco más de impacto. Y bueno, pues narra el viaje de Dave y de Mila en busca de una cosa que hace falta para salvar el reino y bueno, pues las aventurillas entre ellos. No tiene mucho más misterio la película, es el típico viaje y un poco los encuentros que se van llevando y cada uno esconde sus cartas y cómo las revelan al final y es un todos contra todos. A mí yo me la podría haber ahorrado, sinceramente. No, yo disfruté, yo qué sé, yo la vi y ya está. Pero es eso, creo, y aparte no sé si George R. Martin sabe escribir otra cosa que no sean traiciones y juegos de espionaje entre reinos y reinas y búsquedas de poder, porque llegaba momentos en los que digo, madre mía, este hombre solo sabe escribir eh, traiciones en las altas esferas de esto, los Juegos de Tronos. Es como, "Sí, por favor, dime que puedes hacer otras cosas". Pero antes de entrar a la película sí que dijimos que creemos que lo tiene el libro en la cabecera y que solamente leyó la portada y dijo, Tierras Perdidas, me invento el resto. O sea, hasta que no sé Seguramente. qué punto es eso. Y sí que tienes verdad que se adentra dentro de ese género que intenta ser Mad Max también, porque es un Ujú. poco esa ambientación de Mad Max, ¿no? Todo lleno de polvo, ciudades destruidas, diferentes ciudades o gente que vive por ahí que no sabe si es buena, es mala, que busca solamente su supervivencia y demás. Así que creo que dentro de eso la ambientación para mí cumple, o sea, lo que es el imaginario que tiene cumple, pero sí que es cierto que creo que dentro de las cintas así de Paul W. Anderson, sí que creo que es una de las menos hiladas dentro de todas, porque creo que solamente vamos como pegando mini saltos de set piece de acción a otra set piece, a otra set piece, y no hay un hilo que conduzca a todo, sino que de repente nuestros personajes están en el punto de partida y cuando te has querido dar cuenta están ya en el punto final y dices tú, madre mía, y eso que iba a ser un viaje de no sé cuánto tiempo y llegan ahí corriendo. O sea, es una cosa, creo que es un montaje que simplemente dijeron, mira, montamos estas set pieces y tiramos, así nos ahorramos duración y cosas. ¿Cómo se llamaba la película esta de Nicolas Cage? Tiempo de brujas, puede ser. Ahí, fuá. ¿Sabes de la que te hablo, verdad? Sí, sé cuál me hablas, sé cuál me hablas. Es que cuando acabas de mencionar que te recordaba el imaginario, lo que es la imagen, la iconografía, a Mad Mm, Max, a mí me recuerda a ese mix entre Doomsday, la peli de Neil Marshall, mm, con Rona Mitra, el virus este que se carga el Reino Unido y se convierte casi en un estado medieval, con esta película de Nicolas sí. Cage, porque al final también narraba
un viaje, los peligros porque iban a cazarles por X motivos y tal. Entonces, sigue un poco ese viaje, pero con esta ambientación que volvemos a un medievo con reliquias del mundo contemporáneo nuestro. Y como aquellas me parece otro despropósito. Es que, es que no me divertí nada con la película. A Paul lo que le pido, no le pido mucho, solo que me entretenga. Sí, Que no me haga perder el tiempo. sí que es cierto que es si te digo la verdad, creo que es la que menos reconocí en ciertos puntos al director, pero sí que es la que menos me atrae de él, de lo que dices tú de entretenimiento. Porque hay momentos en los que se hace muy pesada la película, que repite muchas veces secuencias o momentos que se dan por sentadas, sino que como que intenta puntualizar ciertas cosas y dices tú, Paul, esto te lo podías haber ahorrado o podías haberlo contado más rápido. Y creo que llega un punto en el cual hay tanto giro de guión, sobre otro giro de guión, que ya no sabes en qué giro te has quedado hasta seguir. Y creo que deja todo a esos giros como para dejar al espectador impresionado y que diga, oh, mira, ¿qué pasa esto? Pero lo cierto es que el camino se hace bastante tedioso, porque aparte es que las secuencias de acción tampoco convencen demasiado. Yo las noté como, sí que todas son coreografiadas, pero como excesivamente coreografiadas, sino que como que los golpes y demás van muy lentos para que se haga bien esa coreografía y no pase nada. Y es eso, creo que es una de lo peor que le puede pasar a la peli es que se hace aburrida y creo que hay momentos en los que se hace Pero, muy, muy larga. ¿sabes cuál? Es que creo que, al menos para mí, el problema está en dos factores. ¿Recuerdas la serie Poquita Fe? ¿La llegaste a ver? No, poquita fe no. Vale, pues bueno, y si vosotros tampoco lo conocéis, es una serie sobre un matrimonio que son Malena Alterio y Raúl Cimas, y es la vida de dos personas completamente anodinas. Sus vidas no interesan. Es decir, si pasa algo interesante, a ellos no les pasa. Y la serie se centra en ellos, a quienes no les pasa nada. Entonces, el problema ya me he olvidado hasta del título, de Tierras Perdidas, Te es tiras perdida. precisamente eso, que siempre pone el foco en lo que no interesa. Porque si nos ponemos a pensar en el mundo que hay alrededor, en las traiciones, en esas disputas, en las altas esferas que comentaba Cristian, cómo está configurado el mundo con la iglesia, con un papel súper predominante, las clases bajas cómo están súper retorcidas y las tienen en el peor de las inmundicias. Todo el contexto es muy interesante, pero te centras en dos personajes a los que eso les da exactamente igual. Entonces, si a los personajes les da igual y simplemente se van a vivir su aventura, se van de excursión, pues ¿qué quieres que te diga? Las escenas pueden ser lo más interesante del mundo, pero a mí lo que me interesa es lo que no me estás contando, es lo que no estoy viendo. Entonces, claro, por un lado tenemos el síndrome de poquita fe, que lo que me cuentas es lo que no me interesa. Y Me por otro encanta el lado, título que has dado, ¿eh? El síndrome poquita fe, o sea, es increíble. creo que lo lo voy a patentar. Sí, sí, hazlo, hazlo. Y de hecho, cuando vuelva a hablar con Raúl, se lo voy a comentar. Y por un lado tenemos eso, el síndrome de poquita fe. Y por otro lado tenemos el síndrome Ocean's 11. No, ¿era 11? Bueno, es que No, luego hicieron la secuela, no, está Ocean Ocean's 8. 12. No, La de Sandra la de Bullock, las ¿cómo se chicas, llamaba? la de las mujeres. Sí, Sí, es la 8, Ocean's 8. claro. Claro, es que no sabes si te referías a la saga Ocean's 11, 12 o No, no. decías ese reboot que intentaron hacer con ellas. Exactamente, a esta secuela Ah, vale. spin-off. ¿Y por qué? Porque todo les sale bien. No tienen realmente ningún reto que sufrir. Porque aquí, al final, Mila Jovovich es un personaje que le sale todo bien. Es decir, desde el primer momento tiene claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cómo va a salir todo. Entonces, ¿dónde está la tensión? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el empatizar, el sufrir con los personajes cuando sabemos que todo va a salir bien? Es Porque como incluso cuando... en el momento en el que hay una pelea entre Dave y Mila, hay una frase que le suelta a ella que dice, va a acabar todo bien. Entonces, no hay ninguna tensión, no hay ningún conato de
de sufrir con los personajes, porque, y el ejemplo de Ocean me parece cojonudo, porque tú piensas en la trilogía clásica, en las 3 primeras pelis, y sí había momentos en los que parecía que todo iba a salir mal, que se iba a ir de madre. Hay momentos en los que, dice, la están liando tanto que no, tú sufres con los personajes, haces ese viaje en el que piensas que en cualquier momento algo se puede torcer y van a tener que improvisar y a lo mejor no sale como lo tienen previsto. El problema que tenía la de Sandra Bullock es que todo estaba tan milimetrado que es que salían de casa porque les apetecía, porque es que no tenían necesidad de hacer nada porque todo estaba a pedir de boca. Hasta las cosas que podían salir mal les salían mejor que como lo tenían planeado. Y eso es lo que pasa. Mila Jovovich es como el típico personaje de los JRPG de estos que va tan setado que sabes que literalmente que haga lo que haga, vas a acabar ganando ese combate o lo que haga porque va rota, o sea, y porque conoce todo lo que va a pasar. Entonces, tienes razón completamente en que su viaje nos da completamente igual y lo que nos interesa es lo que no pasa en su viaje, porque a mí me interesaba bastante. Hay una trama con la iglesia, como has dicho, que me parece súper interesante y que la iconografía y que todo lo que hay alrededor está súper bien montado. Lo de la emperadora esta que aparece, o sea, creo que todo lo que sucede fuera del viaje de Mila Jovovich y de Bautista es lo que realmente interesa de la película. O sea, esa lucha, como hemos dicho, que vale, que sí, que puede ser al final otra escritura más de George R. R. Martin a los Juegos de Tronos y demás, pero es que realmente es interesante de cómo se maneja el poder por detrás, las envidias, las traiciones, o sea, es lo que realmente interesa, porque lo otro, como dices, es que desde que empiezas sabes literalmente cómo va a acabar el tema, o sea, sabes que no hay ningún tipo de motivación para hacer que el espectador sufra por esos personajes, porque sabes que todo va a salir bien. Entonces, claro, es que por eso digo, yo salí cansado de la peli. Yo no, yo llego a un punto en el cual puse como el piloto automático y estaba ya viendo las imágenes y dije, pues mira, pues ya está, una más. Aparte, como tampoco tiene una duración así que digas tú, esto se me está haciendo hiper largo, dije, mira, pasa y pasó, ya está. Eso sí, porque si no me equivoco son 101 minutos creo que he Sí, visto que era, eran. era algo Créditos así, o sea, incluidos. claro, por eso te digo que 101. lo, lo bueno que tiene Paul es que sus películas siempre van al grano, van directamente a los 100 minutos. Y dice, mira, para no aburrir aquí más al personal, y es eso, o sea, al final la peli es un poquito sin más, o sea, y ya está, o sea, la ves y según sales del este la olvidas completamente. Sí, tal cual, y menos mal que hemos grabado ya, porque si no, porque la peli la vimos a principios de marzo, si no me equivoco. Mm. Y fíjate cómo ha sido, que has tenido que mirar el título de la película porque no te acordabas, y fíjate que es complicado el título, ¿eh? En fin, yo creo que no, esta no va a estar en la lista de las mejores películas del No. año, ni mucho menos. Y me atrevería a decir a que tampoco va a estar muy alta en nuestra particular tier list No. con la filmografía de Paul W.S. Anderson. Decir que nos hemos centrado solo en las películas estrenadas en cine. Tiene alguna peli de televisión que obviamente no hemos incluido y también ha dirigido capítulos de series de televisión que obviamente tampoco hemos incluido. Nos hemos quedado solo con las pelis. De ahí, por ejemplo, que en Resident Evil nos saltemos la 2 y la 3 porque no las Sí, porque dirigió no la él. dirigió él. Sí, efectivamente, porque cambiaron de director. Vale, pues ya está, ya hemos hecho el cambio. Nos ha costado un poquito, hay que reconocerlo, pero bueno, ya estamos aquí. Y como veis, tenemos ya nuestra lista con nuestros títulos, nuestras categorías especiales que iremos viendo, porque creo que va a haber película para cada una de las 5 categorías. Mm. Y vamos a empezar con una que tú has dicho que no has visto, que es la de Sí. Shopping. Que Mm. esta película resulta además que fue la primera película de Jude Law. Ahí va. Había hecho, sobre todo como muchos actores británicos, había hecho mucha televisión, teen films y tal, pero película estrenada en cines, esta fue la primera que hizo, es de 1994, y estamos en, para mí, la época más interesante de Jude Law como actor, que abarca
de aquí saltaríamos a Gattaca, que es quizá, sobre todo con la que la conoció, ya lo empezó a conocer el gran público, pero ahí tenemos Existence, por ejemplo, con Cronenberg. Tenemos películas como La sabiduría de los cocodrilos o La toma final, que son películas de corte indie. Muchas eran coproducciones de Estados Unidos y Reino Unido, otras eran directamente británicas o canadienses, como la de Existence. Pero estamos en una etapa en la que todavía no era una gran estrella, empezaba a ser conocido, pero se arraigaba mucho en el tipo de personajes y el tipo de proyectos en los que se metía. Así que si podéis echar un vistazo a esa primera parte de su filmografía, porque hay pelis muy interesantes. Y entre esas está esta, que es además la película con la que debutaba Paul W.S. Anderson. Y bueno, estamos en una película de mafias, ladrones, tal, bandas que se pelean entre sí, policías persiguiéndoles. Es una película súper espídica. Se suele emparentar mucho con Trainspotting de Danny Boyle por el tipo de montaje frenético y esos personajes también a veces un poco desquiciados, y esa visión de Londres, de Reino Unido y de su juventud, también un poco underground, fuera de lo que son las convenciones sociales, aunque aquí son más tirando al tópico de criminales y de cine mafia. No es la panacea, no es una gran película, pero sirvió para dar a conocer a ambos. Es decir, creo que es una película que en ese sentido, para quien quiera ver esas trazas de autor de Paul W.S. Anderson, aquí va a haber ya el germen de muchas cosas, sobre todo el uso de esa música también muy, muy estrambótica, ese montaje frenético, el tipo de personajes. Creo que es una buena toma de contacto a lo que iría puliendo en el futuro. Y lo que digo, un buen ejemplo de ver a un Jude Law en un registro diferente y mucho más joven. Así que, como tú no la has visto, no hay discusión aquí posible. Y creo que es una película que dentro de su filmografía, es triste decirlo, pero creo que es de lo más destacado. 94, 30 años después. Yo la colocaría en la zona Paul de autor. Pues dale. Que vendría a ser, si fuéramos en notas normales, pues sería una peli correcta. No nos va a cambiar la vida, pero es una película que creo que merece la pena. No, igual puede salir también escalados, pero bueno, peli en rango medio, rango de 6, por ahí podría estar más o menos. Sí. En fin, seguimos con la siguiente, que esta además tú la viste hace poquito. Sí, la rememoré otra vez hace poquito. Y yo no recordaba que era suya. Fua, increíble. Como para no saberlo. Ya, Jamás lo olvidaré. tendremos que hablar próximamente en Zero One, Sí. que es Mortal Kombat. Sí. La primera adaptación de Mortal Kombat. Yo Yo tengo un soy buen muy fan. recuerdo de niño. Yo soy muy fan de esta Mortal Kombat. La vi, como dices, hace poco, y lo cierto que lo difícil que, o sea, por ejemplo, luego vamos a hablar de la Resident Evil, porque adaptar Resident Evil dentro de todo es un poquito más fácil, porque dentro de eso tienes una pequeña historia que seguir, un hilo que continuar sobre los personajes o darles otra ambientación, pero más o menos tienes una historia que contar con lo del virus y los zombies. Pero en Mortal Kombat, cuando se adaptó, literalmente no sé ni qué historia había, pero creo que era literalmente combates con personajes que tenían ciertos poderes. Sí que había un villano final, que era Samsung y demás, pero lo que es historia, como creo que actualmente tiene Mortal Kombat, que tú sabrás más porque eres más fan de la saga de videojuegos, y creo que la historia que tiene ahora no es como la historia quizás del primer videojuego. No. Creo que hacer un guión con eso y que en el fondo era divertida porque eran combates súper locos, de repente aparecía Goro con sus 4 brazos y tú te quedabas planchado directamente en la pantalla porque decías, ¿qué es esto? Veías a Sub-Zero congelando, a Scorpion con su escorpión saliendo de la mano, con Raiden, ese Christopher Lambert, ¿no? Siendo como la estrella de la función y el único que creo que se conocía por aquel entonces en esa Mortal Kombat. Yo la disfruto mucho, la volví a ver y la volví a disfrutar porque creo que va directa al grano,
O sea, no sé si hay como 5 combates y después ya empieza el final con esa música electrónica que es increíble, la sintonía que tiene la cinta, y yo la disfruto mucho y creo que me hice fan de este señor porque Mortal Kombat me dio cosas que yo digo, como dices tú, cuando leímos de chaval dijimos, ¡buah! Esto es increíble. ¿Es bueno y lo sabes? Yo, si te digo la verdad, quizá no llegaba a ese punto. La pondría en placer culpable de esas películas que de vez en cuando dices, "Ufa, no sé qué ver, me pongo Mortal Kombat y me Venga, te disfruto lo un rato". compro. Porque es una peli que no te hace perder, porque no sé si dura 90 minutos o anda por ese margen, no te hace perder el tiempo, va lo que va. Si eres fan de los juegos, ya personajes los conoces y dices, ah, bueno, mira, y demás. Y creo que está todo súper bien montado. Yo me lo pasé pipa. Eso sí, no seáis muy tiquismiquis con el CGI de la película, que creo que Mortal Kombat es del 95, 90 95. si no me equivoco, y cosas que dices tú, Dios, me están haciendo daño a los ojos, como ver a ese reptile eh, en 3D, que es literalmente es durarte los ojos. Pero, por ejemplo, cuando sale la secuencia de Scorpio que le sale de la mano, creo que está súper bien conseguida esa secuencia entre los árboles, la pelea que tiene. Entonces, creo que a mí me gusta bastante. O sea, yo la veo como un placer culpable y la disfruto mucho. Yo la siguiente la voy a poner en una categoría y tú me dices si estás de acuerdo o no. Venga, dale. Porque para mí es la película. Es que es la mejor de Paul W.S. Anderson. Hablamos de Horizonte Final, película de 1997. Ujú. Hablamos ya de un director, su primera película es del 94, luego en el 95 estamos en el 97. Y es que para mí la podría haber firmado perfectamente un Carpenter en su mejor momento. Sí, o incluso el Ridley Scott de Alien, por así decirlo, cuando eso, porque tiene, como dices tú, tiene ese toque. Creo que fue este germen de películas del espacio que querían como asimilar un poco el gen de Alien, el gen también, no sé cómo decirte, de la cosa, no sé, o de la cosa, por ejemplo, de cosas así, de misterios que aparecen de la nada y no sabes lo que ocurre. Y lo cierto es que dura, si no me equivoco, porque creo que dura menos de 90 minutos, o sea, sin créditos. Sí, sin Y créditos, sí, porque creo que eran 94, 95 minutos. No, no lo tengo muy claro, tendría que revisarlo. Pero sí, es sabe peli de jugar, 90 minutos. sabe jugar muy bien con el misterio que presenta con el tema del Ever Horizon, que es como la llaman a la nave. Y tiene unos personajes con carisma, personajes bastante interesantes. O sea, creo que es su película más conseguida. Tiene un guión que va bien hilado, o sea, que va juntando cosas y personajes tienen conflictos. Y es lo que dices tú, que es lo que le fallaba a Tierras Perdidas, que es que aquí todo puede salir mal. O sea, que es que llega un punto en el que dices tú, pero sé que aquí no va a vivir nadie, era aquí en el espacio, si están en Neptuno, ¿qué hacen en Neptuno? De ahí no vuelve nadie. O sea, ¿qué es eso? O sea, al final te crea un apego hacia esos personajes que dices, no vais a salir de aquí. Yo lo siento, os quiero mucho, pero no vais a salir de aquí vivos. Yo digo, si os gusta lo que es la ciencia ficción oscura, es decir, ese cruce entre sci-fi y terror, es de visionado obligado. Y quizás no de visionado obligado es la película que hizo un año después, protagonizada con Kurt Russell, que igual hay gente que no lo sabe, pero es una secuela apócrifa de Blade Runner, siempre hablando según su guionista, que está ambientada en el mismo universo que Blade Runner. Bueno, Hablamos de Soldier. yo hablo mucho ahora, te dejo a ti, Soldier. Para mí es una peli fallida. Creo que fue con muchas ínfulas, creo que vino muy crecido con, con Horizonte Final, aunque tampoco sé si llegó a funcionar muy bien en su momento, porque Horizonte Final es de esas películas que ha ido creciendo con los años, igual que Soldier, pero en menor medida. De hecho, Soldier fue un fracaso estrepitoso en su día, pero bueno, luego ha ido cogiendo un puntito de película de culto y habla de eso, pues de un soldado que está destinado en un planeta lejano, no recuerdo si era un planeta real o uno de estos inventados, no sé si era Neptuno o no lo sé, da igual.
Y bueno, pues es esa lucha por la supervivencia porque le dan por muerto y tiene que unirse con otros supervivientes para luchar con unos soldados que han sido mejorados genéticamente. Es que, según esta teoría del guionista de que es una de esta ambiental del mismo mundo, pues serían como la siguiente evolución de los replicantes. Y bueno, pues al final, peli de acción tipo Soldado Universal y este tipo de movidas, que tiene sobre todo la curiosidad esa de presentarse como, como secuela no oficial de Blade Runner. Yo estoy entre Paul de Autor y Placer Culpable. Mira, por la frase de que es una secuela de Blade Runner, ponen Paul de Autor, porque es cuando se viene crecido y Ojo, que esto es cosa del del guionista. guionista, que lo Sí, contó sí, luego con los pero años en una entrevista y luego te pone que hay ciertos guiños en la peli. Por ejemplo, pero bueno, que son movidas suyas. Pero sí, el fracaso en su día en taquilla era real. Es decir, que estaba, ¿cómo se dice? Bueno, se me está pirando la pinza, que era esperable. Es decir, que no sorprendía a nadie que fuera una película que fuera a fracasar en taquilla, pero sí tenemos a ese Paul quizá más contenido respecto a cómo iría evolucionando su carrera a partir de la siguiente película. Pero se notan esos dejes que tenía, esos tropos de su cine, sobre todo a nivel visual, porque es un director que sobre todo destaca a nivel de cómo estructura las pelis, cómo las monta, cómo utiliza la música y todo eso sigue estando ahí muy presente, pero el hecho de que sea una película también, en cierto modo, más guardando esas semejanzas con el Horizonte Final en cuanto a ser más oscura con los personajes. No, es menos divertida en el sentido de que la acción no son fuegos artificiales, no es un Fast and Furious, sino que es todo más sucio, más terrenal. Entonces, eh, creo que sí encajaría bien en esta categoría. Y de ahí saltamos. No recuerdo si es 2000, 2001 a su creo primera. que 2000, 2001 Y, puede ser. igual es incluso O más tardía. 99. 2002, mira, 2002. Yo aquí no sé si discutiremos con la categoría, pero a mí me gustó mucho Resident Evil. Yo iba a decir que es buena y lo sabes. Estamos de acuerdo entonces. O A sea, pesar de no tener nada que ver con el juego. bueno, pero en el fondo muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que una adaptación al final no es coger literal el juego base y literalmente calcarlo como al 100% y demás, sino que cogerlo, tener su universo, las cosas que tiene el videojuego y al final hacer una historia. Aquí tienes a Umbrella, tienes el virus G y el virus T, perdón, y todo lo que hay alrededor y se monta una película que realmente juega, que me recuerda de mucho a cómo manejaba la tensión y el suspense como en el horizonte final, de estar todo el rato sin saber qué es lo que hay en la colmena, qué es lo que hay que es donde se centra todo Resident Evil, que es en una colmena bajo tierra de la corporación Umbrella, donde se desata el virus. Y para mí tiene algunas de las secuencias que más trauma han generado a mucha gente, porque no sé Hombre, tú, pero yo la secuencia del ascensor, cada vez que monto un ascensor aún tengo trauma con un ascensor, te quiero decir. O sea, creo que no ha habido secuencia que más trauma ha dejado que esa secuencia del ascensor. O sea, no sí, sé. yo creo que esta es la que, como decía antes, es la que marca el cambio de tercio, el cambio de rumbo en su filmografía. A partir de aquí, dice, ya ha conquistado a la chica, todo da igual. Sí, ya tengo actriz para mis películas, ya solo falta buscar el resto. Y No, pero sí, o sea, la primera Resident Evil, mucha gente dice, "Buah, es que el juego", digo, mira, cogió las bases del juego, cogió a los zombies, cogió momentos que dices tú, que se puede decir fanservice, ¿no? Los perros y demás,
pero al final, o el click, o el leaker al final dices tú, bueno, mira, lo meto en una coctelera, ya, pero al final consigue una peli que tiene un buen hilo, tiene momentos muy espectaculares, porque creo que es quien haya visto Resident Evil, incluso la secuencia del pasillo con los láseres es una secuencia que está muy bien planificada, tiene suspense, tiene momentos que dices tú, lo van a conseguir, no lo van a conseguir, te genera ese momento de tensión. Mila Jovovich, Michelle Rodríguez, que según vi por ahí en entrevistas, la ficharon incluso antes de que protagonizase A Todo Gas y diese ya como ese salto Michelle Rodríguez de a la fama, y por eso está en el póster, porque creo que se estrenó después de A Todo Gas y dijeron, mira, metemos a Michelle Rodríguez en el póster, atraemos a la gente fan de Fast and the Furious y demás. Y Mila Jovovich, que como dices tú, al final aquí es donde surgió la chispa del amor, y a partir de aquí se ha ponido casi toda su filmografía. Eso pensamos, que igual fue más tarde, no A lo lo sé. mejor, pero bueno. No sé, ahí no. No sé, pero y creo que tiene un final también bastante apoteósico, porque dio rienda a lo que iba a ser la secuela con el proyecto Nemesis y demás, que claro, nada más que dicen Nemesis, cualquier fan del juego te viene a la cabeza lo que va a ser. Y ese final que dejaba entrever como que todo el resto de la saga, o si va a seguir habiendo películas, si van a desarrollar fuera, porque el final del plano de Mila con la escopeta eh, plantada en mitad de la carretera con todo destruido, con esa sintonía que le pega bastante bien, creo que también es memorable. Yo creo que es, dentro de Resident Evil, la mejor, otra de las buenas de Paul, y está ahí. O sea, no llega al nivel de Horizonte Final, de lo que también supuso esa película, pero para mí Resident Evil es buena. O sea, la primera es buena. Y yo con la siguiente, que aquí tengo la fecha, 2 años después. Yo es que aquí con esto no me detendría mucho. Yo con Alien vs Predator. Yo te digo una cosa, yo la pondría, para mí es un placer culpable, ¿eh? Vale, venga, te lo compro. Yo la habría puesto en ni Paul la vería. No, pero... no, ni Paul vería las secuelas que hicieron de Alien vs Predator. Pero créeme que la primera Alien vs Predator es bastante entretenida. Si tú Yo lo tengo, dices, yo yo te- aquí también no la he vuelto a ver. Esta es típica película que vi en su día y fui con la mentalidad cerrada del fan de ambas sagas. Y digo, ¿qué me estás haciendo aquí, por favor? yo es que cuando se estrenó Alien Romulus, antes del estreno de Alien Romulus, me vi otra vez toda la saga de Alien, entonces tuve que volver a Alien vs Predator, la vi y yo la sigo disfrutando. O sea, no es nada del otro mundo, pero creo que el enfrentamiento que tenían los dos era interesante. También tiene secuencias de acción bastante guays, y el final contra la reina alien ahí a lo loco por mitad del hielo, yo la disfruto. O sea, es una peli que no es ni una maravilla, podría estar incluso en Nippon, la vería, pero creo que es de esas pelis que te la pones y te entretiene y ya está. Siguiente, pasamos a la siguiente. La que sí que no vería nadie sería la secuela, porque eso es terrible, lo que hicieron con la secuela que aparece el Predalien y todo el epifostio. O sea, eso literalmente es para borrarla de la faz de la Tierra. El exagerado Paul W.S. Anderson, el exagerado Jason Statham, The Race es un auténtico placer culpable. Me la tengo que ver, me la tengo que ver. Es peli chusquera como pocas, pero es muy divertida. Estamos en estos futuros distópicos con el mundo destrozado que tanto nos encantan en el cine. Un programa de televisión de masas tipo Perseguido, la peli esta de Schwarzenegger, basada en una novela de Stephen King. Y aquí estamos en lo mismo, una penitenciaría, presos que se meten a conducir coches para un programa de televisión y los autos locos, pero en versión hardcore. Eso es la peli. Perfecto, No tiene vendido. más. Ya está, 10 de 10. Si tenéis filtro, no la veréis nunca. Si queréis pasar una tarde de cachondeo con los colegas, placer culpable. Perfecto. Nada más que añadir. Y con eso damos un salto porque, claro, está dando las fechas, esta es de 2008, han pasado 4 años. Desde la anterior también, no es que estuviera parado, sino que estuvo haciendo
sobre todo en temas de producción, porque están las dos secuelas de Resident Evil que no dirigió, pero sí ejercí de productor. Y claro, estoy mirando aquí en Pandorum, una con Dennis Quaid, que sigue en la línea de Doomsday o lo que hablábamos antes. También está producida por él. Y pasamos ya a 2010 con Resident Evil Ultratumba, la cuarta entrega de la saga, que reconozco que es la que más olvidado tengo. Yo, si te digo la verdad, entre... si no me equivoco, Resurrection era la segunda, no. No, la segunda era Apocalipsis. Luego estaba Apocalipsis, Extinción, que era la tercera. Ultratumba Extinción, Ultratumba, es la siguiente, la quinta. la quinta Resurrección, ¿no? Sí. Y luego está el capítulo final. Yo te digo, desde la 2 a la quinta, lo metí en un saco de todas son iguales. Un poco sí. Porque si te digo la verdad, hay un momento que no diferencia una de otra, de las Resident Evil. Porque el capítulo final sí que lo puedo diferenciar y sí que tiene cosas, pero las otras que hay por detrás me parecían todas la misma. O sea, ponemos un villano, ponemos secuencias super, mega, ultra random de acción. Aquí encima fueron películas rodadas para el 3D, que se nota muchísimo porque hay secuencias en las que te lanzan cositas a la cara para que te pongas las gafas y parece que te van a dar y todo esto. O sea, que aquí empezó a jugar ya con el 3D, ya empezó empezó rollo Michael Bay de dame un juguetito nuevo y verás lo que hago con él. Y lo cierto es que no me acuerdo nada de ella. Lo único que sé es que dentro de eso es un Resident Evil que yo las de Resident Evil las disfruto todas, pero dentro de una medida de ponérmela, verla y pirarme. O sea, que creo que de aquí la Resident Evil que queda en el capítulo final, que creo que sí que tiene más cosas, las pondría en placer culpable o ni por la vería, alguna cosa de estas, porque no tiene más cosas que simplemente ser disfrutona y aparte tener fanservice por doquier delante para el jugador, porque aquí empieza a meter a Leon S. Kennedy, a 1000 personajes de los juegos, o sea que no sé cómo lo ves tú. Esta es en la que suben al rascacielos aquel, ¿verdad? Es que me haces dudar entre esta y la siguiente. No, la quinta es la del portaaviones, la del La barco. verdad, no. Entonces esta es la que sube los rascacielos. Yo la disfruté. Bueno. Porque el punto ese de, a ver, siendo lo que es, obviamente, es decir, pero el punto es estar encerrados en el edificio, el tener que ir subiendo, esa batalla final arriba, al final sí conseguí un poquito ese punto de tensión claustrofóbico, de estar todo tan acotado. También, a ver, todo esto se debe a que los presupuestos no eran los más holgados del mundo. Pero me recordaba, por ejemplo, una peli que se llama, una francesa, también de la época, La Horda, que era también de zombies y estaba también todo en un edificio que estaban encerrados ahí, tenían que ir. No recuerdo ahí si era ir subiendo o bajando, pero también jugaba un poco con eso de estar atrapados en un edificio y no tener ningún tipo de escapatoria. Y creo que, a pesar del despiporre que supone siempre este tipo de sagas y esta franquicia en concreto, creo que estaba bien resuelto el manejo del escenario dentro de lo que era la acción. Entonces, no creo que sea un gran cosa, pero para un placer culpable sí la Mira, situaría. y nos ahorramos otras. Ponte la siguiente también en placer culpable porque es que lo mismo. El portaaviones. No, no, esta no. Esta Ah, quita. vale, vale, vale. No, digo Resident Evil porque es que es lo que te digo, es que para mí es igual, que es que había un momento en el que no sé diferenciar una de otra, porque he llegado a un punto. Mm, vale, venga, va, te lo compro. Estaba directamente ni por la vería. Bien. A ver, claro, espera, que igual no lo estoy viendo bien, pero hemos puesto tanto Resident Evil Ultratumba como Resident Evil Venganza, que fueron dos películas después, la hemos puesto en Placer Culpable, y en Nippon la vería la película que va entre medio de estas dos, que es Los Tres Mosqueteros. Con repartazo, todo hay que decirlo. Hombre, Porque tenemos a Luke Evans, a Logan Lerman, Christoph Waltz, Mila Jovovich, Orlando Bloom. Orlando Bloom y Nippon la vería. No, es que ni. Es que. Ese resumen.
Me acuerdo que cuando había gente que decía como Resident Evil, lleno de anfetaminas y demás, pero en la época de los mosqueteros. O sea, digo, hostia. Sí, no, no sé, a mí esta película que no entiendo el porqué. No, nadie lo entiende. Y con Pompeya tampoco lo entiendo. Nada, Pompeya tampoco se entiende. Ni Paul Avería tampoco. Bueno, aquí sí te lo puedo entender, porque fichas a quien fichas, que es. El nombre, ¿cómo se llamaba? Sí, Kit Harington. Kit Harington, joder. No, Sí, antes con lo tenía en nieve. la cabeza y se me ha olvidado. Kit Harington saliendo del Juego de Tronos y demás. Lo Carrie Ann pones en. Moss. Sí, sí, lo pones en Pompeya, la ciudad arrasada por el volcán que fue completamente destruida y la conviertes en en una película llena de acción de Kit Harington saltando entre edificios, pegándose con gente, bueno, con piedras, con todo lo que aparece. Buah. Es una peli que dices tú, ¿por qué? Sí, y ya vamos a... Porque es que no hay mucho que comentar No, de Pompeya, porque encima estamos en esa época en la que había que buscar nuevas superestrellas de Hollywood y ya nada que alguien destacaba, pues vamos a meterle en una peli de acción, si es de época o mitológica, mejor. Pasó con Sarah como, Worthington, por ejemplo, con Furia de Titanes. sí, La Roca con Hércules. Pero bueno, pero Dwayne Johnson Sí, sí, pero sí. que digo que también era como darle un papel ahí fuera de los papeles que estaba haciendo, porque recuerda de que también hacía como pelis de Schwarzenegger, de niñero y demás, o sea, dar una peli de acción. Sí, Pero sí, pero lo que yo dices, iba sobre todo a ese perfil de chico guapete que queremos que sea ujú. la nueva estrella y vamos a meterle en una peli para intentar Bueno, inflarle. Y claro, con, fracasa esa película que le ponen a su servicio y su carrera se viene abajo. Por eso puse el con- ejemplo de Sam Worthington, que es el es que San Worthington, mira que lo intentaron, ¿eh? Con Terminator, con Avatar. igual que este, o cómo se llamaba este otro, el de John Carter. Ah, bueno, no lo sé, pero ese duró A un ver, York Carter y fuera. pero no, que luego que ya en un perfil más bajo lo vimos, por ejemplo, en Battleship. Sí, sí, Y, pero que lo que dices tú, que también es coger a una estrella que parecía guapete, que emergía, que podía dar algo de sí, y de repente le metes una peli y adiós carrera. Encima el fracaso Taylor que fue Kitsch, John Carter, ¿eh? Taylor Kitsch. Y John Carter me parece una buena peli. A mí no. Eso, Taylor Kitsch, que encima fue otro de estos actores que empezó con el cine independiente. Alpha Dog, peliculón recomendadísimo, no os lo perdáis. De las primeras pelis también de Justin Timberlake. Tenéis que verla. En fin, que nos estamos desviando y vamos al capítulo final de Resident Evil. Yo la disfruté muchísimo. O sea, pero Yo yo la pondría ahí, ¿eh? ¿Eh? Placer Yo la culpable. pondría o en Paul de Otog porque es como el final que había que darle a una saga que, vamos, nos había dado de todo y es un final que le tuve muchas ganas, me entretuvo mucho, me gustó bastante, tiene giros de guión completamente desmedidos y alocados. Y te digo una cosa, esta peli, si has visto las anteriores y vas con ese mood de las anteriores, la vas a disfrutar. O sea, no Yo hay es más, que, es Paul desatado. yo es que te digo, la anterior, la de Venganza, yo la habría puesto aquí. Porque el inicio que tiene, Ah, ponla, cuando, súbela, súbela. cuando hacen el tema de Mila, que vuelve como si fuera a empezar toda la película, esa vida Ah, sí. perfecta que tiene, que luego descubren que no, me pareció un punto de ruptura en plan, aquí empieza ya el capítulo, todo lo que es el arco final de la franquicia, con Súbela, luego ya súbela, 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 la súbela. subo, venga. Venga, súbela, súbela. Yo Nada, creo que quitando la buena, la 5 y la 6 creo que hay una clara intencionalidad en cuanto a contar una historia y meter un poco el punto que hablábamos de Soldier, por ejemplo, sí. de esos personajes más derrotados, más del mundo ya está hecho una mierda y simplemente vamos a intentar sobrevivir. Pero bueno, capítulo final, también coincido contigo, creo que es un digno cierre a una saga que empezó muy bien, bajó mucho y supo remontar.
Sí, sí, Y es que aún recuerdo la 2, es que la 2 es como dura. saga de acción y aventuras creo que cumple bastante. Mm. Y vamos a una película en la que yo tengo mucha estima y que no entiendo toda la polémica que ha habido a su alrededor, porque es igual que el puto juego. Yo te digo una Hablamos cosa, de Monster yo, pa- Hunter. yo aquí la pongo en el bueno y lo sabes. Coincido contigo, O sea, aquí totalmente. se armó un revuelo que flipa por los fans del Monster Hunter. Eh, Se armó el Ranking Team porque sí que es cierto que hay un momento en el que un, un francotirador mira en la mira con el ojo cerrado y hay momentos ahí de montaje que dices tú, por Dios. Pero es una peli que creo que capta la esencia del juego de cazar bastante bien. Es súper entretenida y los enfrentamientos con los monstruos molan un montón. Y tienes a Ron Perlman con melenaza y gatos parlantes. Y gatos parlantes, y luego la gente que dice, es que no sé qué, aquí tienes una pequeña historia, tienes al cazador que la enseña a construirse su arma y van con mega armas, se enfrentan a monstruos bastante queridos por parte del fandom de Monster Hunter, pero creo que son espectaculares. El combate final me parece increíble también. O sea, creo que dentro es de lo mejor que ha hecho Paul V de hace bastante tiempo. Y es lo que digo, súper entretenida y menos mal que Dani está conmigo, yo la disfruté un montón, le dieron palos como para un tren, pero yo creo que es un disfrute súper divertido y dentro de todo es bastante buena y decente. Y ya que esto lo hemos comentado alguna vez fuera de cámara y cuando hablemos de la película en su día, en su momento, también entramos de lleno en el tema, pero los fans locos de Monster Hunter se quejan de la peli porque no tiene historia. Se quejan del último juego porque tiene historia. ¿Qué queréis? A ver, decídmelo, por favor. ¿Qué queréis de Monster Hunter? No lo saben ni ellos. O sea, les metes historia, se cabrean, no les metes historia, se cabrean. O sea, no sé lo que quieren. Y ya, brevemente, porque hemos hablado mucho de la peli, yo tengo clara mi posición, pero voy a dejarte el honor a ti con Tierras Perdidas, Esta ni película por de la vería, 2025. ni por la vería. Me estoy dando cuenta de que, en general, no ha habido ningún conflicto. Pensé que íbamos a tener más tiranteces con las pelis. No, porque creo que somos bastante, en ese sentido, bastante claros. Las de Nipola vería es que estaban clarísimas cuáles iban a ser. O sea, es que esas, esas tres son, vamos, es que Pompeyo y los tres mosqueteros que son terribles. La otra también es terrible, pero tiene ciertas cosas que dices, bueno, tiene cosas interesantes, pero que las otras dos son infumables. Luego los placeres culpables, coño, para una tarde tonta y te la pones, la disfrutas. Y luego ya tenemos las pelis que ya Paul pues demuestra un poco el carácter y demás que quería mostrar. Y es eso, y creo que coincidimos en que la mejor es Horizonte Final, que creo que es como... eh, porque luego ya sí que se centra en adaptaciones, en mezclar cosas y demás, pero creo que Horizonte Final es como decir, mira, te he hecho una peli de ciencia ficción, yo que a lo mejor que costó 2 duros hacer Horizonte Final y te he hecho una peli súper digna en una nave. O sea, yo creo que sí. Yo sabía que no íbamos a discutir tanto, ¿eh? Sí, no sé, yo es que, por ejemplo, quizá habría bajado la de Alien vs Predator, pero bueno, te compro el placer culpable. Si tú la disfrutaste, tiene que ser un Sí, placer sí. culpable. No, es que, joder, si la comparas con la segunda, mamá. Que, a ver, y también esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que estamos hablando simplemente de un director y lo estamos valorando respecto a él solo, sin hacer comparaciones, porque obviamente, a ver, Resident Evil, quizás sí, menos la primera y la última, el resto, si empezamos a compararlas con pelis del género, pelis de aventura de acción, pues muchas se resentirían y si hiciéramos una lista, entre comillas, objetiva, pues bajaría muchos puestos. Hmm. Que todo siempre dentro de su contexto y dentro de lo que funciona y dentro de lo que significa cada película para cada filmografía, igual que no es imposible comparar, hablando de videojuegos, por ejemplo, un Resident Evil con Super Mario, Hmm. porque buscan cosas completamente diferentes y son públicos también diferentes, pues con las pelis pasa lo mismo. Entonces, si comparásemos a Paul Thomas Anderson con Paul W.S. Anderson, pues igual uno saldría escaldado bastante.
No sabemos Pues cuál, toma, para ser particular. pero obviamente todo dentro de un contexto y dentro de unos parámetros muy concretos. Cristian, yo me lo he pasado muy bien. Y yo también. Sí, sí. Creo que ha quedado un contenido bastante curioso. Espero que vosotros también os lo hayáis pasado bien si habéis llegado hasta aquí. Y también comentadnos a ver si estáis de acuerdo con la lista, si subiréis alguna, bajaréis otra, qué opináis en general de la filmografía de Paul W. S. Anderson. Y tengo miedo y muchas ganas de saber qué es lo que hace con The House of the Dead. Yo te digo que algo mejor que lo que hizo V-Wall seguro. Ahí no, nada más que añadir, señoría.